8:36. Hoy está aquí con nosotros Fernando Belaúnzaran. Usted lo ubica muy bien, una de las figuras de la oposición de este frente cívico, nacional. ¿Cómo estás, Fer? Gracias. Muy bien, Luis. Gracias por la invitación. Saludos a todos, a todo tu auditorio con mucho afecto. Oye, a ver, ¿son anti-López Obradoristas o no son anti-López Obradoristas? Pues la verdad es que más bien lo que yo te diría es que somos demócratas. Es lo que está en juego. No es un asunto personal. Es que lo que llevó a muchas generaciones construir se está destruyendo con una velocidad tremenda. Pasar del presidencialismo autoritario a la alternancia no fue cualquier cosa. Ahora, por supuesto, esto que se llamó régimen de la transición, pues tuvo efectivamente fallas, contradicciones, yo diría algunas perversiones, sin lugar a dudas, pero se está tirando al niño con el agua sucia, ¿no? ¿Cómo que se está tirando al niño con el agua sucia? Sí, claro, pues mira, por ejemplo, hablemos del INE hoy acosado, ¿no? El INE fue una conquista ciudadana, no fue un regalo del poder, una cosa así, se conquistó por muchos años tener elecciones limpias, entre otras cosas porque nos marcó mucho la elección del 88 cuando el gobierno la hacía, y nomás el operador de todo eso y de la caída del sistema fue Manuel Bartlett, ¿no? Y después de esas luchas que, insisto, fue de generaciones, ¿no? Ahora regresamos al país de un solo hombre. Y no hay mejor muestra del país de un solo hombre que el decretazo que acaba de salir la semana que entra, en ¿pasada? Donde la semana pasada. La que entra no sé qué vaya a salir, pero la pasada salió el decretazo. Exacto, la semana pasada, ¿no? En donde le eliminan todos los trámites y además pone las dos únicas causales para reservar información, que es interés público y seguridad nacional. A mí me tocó legislar esa ley de transparencia y lo dice textualmente, ¿no? Para ocultar información, para quitarse todos los trámites, para que no tengan que cumplir normas ambientales, para que no puedan proceder amparos de las personas que se sientan afectadas, etcétera. O sea, qué manera de decir solo hay una voluntad en este país y esto. Y bueno, ¿y qué te digo de que se ha revivido el tapadismo, ¿no? Esa institución que Abel Quesada hizo caricatura, etcétera, y que logró además que la sátira política mexicana estuviera con los tapados, ¿no? Ahora son corcholatas. Pero para el caso es lo mismo. Hay un índice que los destapa, ¿no? Oye, pero dime algo. O sea, yo entiendo todo esto. O sea, entiendo lo que está muy mal. Y bueno, vamos escuchando las quejas de la oposición. Prácticamente te lo digo neta, o sea, sin afán de nada, pero pues parecen iguales, o sea, parecen copias todos, o sea, como que traen el mismo discurso. Yo escuchaba, veía, Óscar Palacios nos da la crónica hace un momento. No son ya cartuchos bien quemados, querido Fernando Belaúnzaran. Mira, no son ya como que, ¿qué hay de nuevo? Bueno, yo digo que lo nuevo está por llegar. Y yo te diría, como decían los chilenos contra Pinochet, y la alegría está también por llegar. Cuando el famoso no. Cuando el famoso no, lo que hay que hacer es buscar que haya una irrupción ciudadana, ¿no? Y esa es un poco la idea. Mira, mientras hoy irrupción ciudadana. Una irrupción ciudadana. El miércoles el presidente, con todo el COVID, Omicron y el que tú quieras, va a tener evento en el Zócalo. Sí, va a estar lleno. Sí, bueno, pero esa no es una irrupción ciudadana. Perdón, López Portillo llenaba el Zócalo, Echeverría llenaba el Zócalo para su megalomanía, para su ego. Pero muestra músculo, ¿no? Muestra músculo, pero imagínate, ¿no? Van a acarrear a las personas a la enfermedad o la muerte, quizás, ¿no? Esa es una tremenda irresponsabilidad, porque todos son, entre comillas, daños colaterales de su proyecto político, ¿no? ¿Tú sientes que la gente los ubica, los apoya? Mira, es que te voy a decir una cosa. La gente, gran parte de la gente, quiere una alternativa. Entonces construyamos la alternativa, ¿no? Hoy los partidos políticos realmente tienen crisis. Y cuando digo los partidos, los digo todos, ¿no? Todos. Mira, ¿cómo se llama? Los oficialistas, por supuesto. No, los tradicionales. Los tradicionales. Los partidos tradicionales están como estamos los medios de comunicación tradicionales. Como que hay una crisis hoy. Escucha lo que dijo Marco Cortés el fin de semana. Por ahí tenemos el audio, ¿verdad? A ver, escuchamos. Esto es Marco Cortés. Estamos haciendo equipo con
Es el mismo Marco Cortés que antes ya había dicho que bueno, pues que no tenía mucha confianza en que se ganaran elecciones, pero bien interesante, o sea, o remamos todos o se pierde el barco, dice Marco Cortés. ¿Los ves remando todos, Fer? Bueno, esa es la idea. ¿Neta? Lo que pasa, esa es la idea, rememos todos para salvar este país en muchos sentidos, porque la descomposición institucional es tremenda. Yo te dije el INE, pero hay una destrucción de las instituciones impresionante para establecer la voluntad de una persona. Y hay cosas gravísimas. Yo tengo mucho respeto por las Fuerzas Armadas, han jugado un papel importante, pero darles tanto poder económico, o sea, además para muchas tareas, para muchas tareas en las que no fue creado, que no están, que son facultades que no están en la Constitución para ellos, y además verlos que puedan participar en política, eso no le conviene ni a ellos, ni le conviene al país, y amenaza a la democracia. La verdad, estamos en un momento complicado. Tú has de conocer el libro Cómo mueren las democracias, famosísimo, el New York Times. Bueno, ve que te pone la agenda de cómo mueren las democracias con personajes, digamos, carismáticos, populares, pero ya una vez que llegan, ¿no? Se ponen a carcomer las instituciones para que si me permites esta imagen, es aquel que pone la escalera y una vez que llega al techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a subir y quedarse. Están de alguna manera socavando la democracia una vez que llegan, ¿no? Para establecer la hegemonía de un grupo. Estamos regresando, por un lado, al presidencialismo autoritario con la agravante militarista que es propia del bolivarianismo. Es decir, este protagonismo de las Fuerzas Armadas es propio, lo vemos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. O sea, es como un venezolazo así. Bueno, es que a mí no me gusta caer en la identificación sencilla, en la... De que López Obrador es Hugo Chávez o Fidel Castro. Pero hay que reconocer las cosas, no hay que negarlas. Hay una mezcla de regresar al México de los 70s, ¿no? Y este protagonismo de las Fuerzas Armadas, ponerlas como dándoles rentas nacionales, o sea, imagínate, las aduanas, los puertos, etcétera, eso sí es propio del bolivarianismo, ¿no? Que me perdonen. Y eso el sometimiento de los poderes, el sometimiento de los órganos autónomos, el sometimiento de todo esto, perdón, eso sí llama a querer acabar con lo que logramos con mucho esfuerzo, que es se le puede ganar al partido que está en el poder. Y eso que se logró en el 2000, esa conquista de que se le puede ganar al partido que está en el poder, es lo que está en juego. Y ¿sabes qué? Sí le podemos ganar al poder en 2024. Y eso es lo que persigue el Frente Cívico. Pero ¿cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo hacerlo si vemos que los partidos tienen una crisis de credibilidad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, busquemos que haya una irrupción ciudadana, social, ¿no? Y esa irrupción ciudadana establezca varias cosas, porque obviamente los partidos están un poco apresados por los tiempos de su institucionalidad, pero mientras mucho, ¿no? pero mientras el presidente ya inició la carrera por la sucesión y ya vemos a las corcholatas moviéndose por todos lados, ¿no? Para hacer campaña. ¿Qué hace la oposición para posicionarse, digamos, ¿no? Me llama la atención porque ya el presidente ya reaccionó a esto del Frente Cívico. Lo dijo hace ratito en la mañanera y esto fue lo que señaló. A ver, nada más para escucharlo, tener el contexto. Pues que está muy bien, se han portado muy bien los conservadores, han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica, y así es la democracia. Entonces, adelante. Cosa rara, no los atacó con fuerza, ¿eh? Sí, yo pensé que les iba a dar con más fuerza. Bueno, te acuerdas, en otros momentos llamaban golpistas y cosas así. Pues en otros momentos, la semana pasada. La semana pasada, sí. A eso hoy es un poco bipolar, ¿no? Entonces te dice, pero ya nos quiere etiquetar la derecha, los conservadores, etcétera, como si nosotros fuéramos los que prohibimos los piercings y Qué bueno que ya dijeron que no, lo prohibieron, ¿no? Lo de los piercings, pero, salió ayer publicado en Reforma, pero bueno, también ayer salió Ramírez Cuevas y salieron ahí también a aclarar que no era cierto. Entonces, quién sabe qué pasó con ese asunto de los piercings, que se supone que no están ni prohibidos. Bueno, es que ellos primero niegan y luego averiguan.
pero es parte de la posverdad. Es parte de la posverdad. Y a eso iba, querido Fer, tú citabas hace un rato cómo mueren las democracias. El Pulitzer de este año, si no me equivoco, se lo lleva Anne Applebaum con El ocaso de la democracia. Es un ensayo brutalmente demoledor. Y hay un punto, entre tantas cosas que dice Applebaum, que a mí me encantó. Habla de la simplicidad de los lenguajes y de cómo a una gran parte de la población le molesta tanta complejidad. Esto del Frente Cívico, el PAN, el PRI peleando, vamos a ver si llegamos, el PRD, no hay un discurso, la reforma eléctrica, no hombre, es un atentado, y entonces va a salir 30 segundos, te pongo la reforma eléctrica, 30 segundos, se robaron la luz y te la vamos a regresar. ¿Cómo compiten contra esa simplicidad? O sea, de verdad yo no veo cómo están compitiendo en la oposición. Los veo súper perdidos, metidos en el tema y entonces profundizamos. Mira, en 2 segundos, tú lo acabas de decir, ya ustedes son los conservadores, la derecha. 2 segundos, lo dijo el presidente. ¿Cómo responden a eso? Sí, bueno, primero organizándonos, ¿no? El Frente Cívico planea tener una réplica en cada estado de la República, los 32, para poder incidir también en las batallas locales, ¿no? En lo local, en lo federal. Otra de las razones que va a hacer el Frente Cívico es abrazar las causas, ¿no? Las causas que son despreciadas, las causas, ya viste que dijo el presidente que la defensa de los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los animales los nuevos derechos son modas neoliberales o tretas neoliberales para engañar a la población, etcétera. Nosotros vamos a abrazar esas causas. Por supuesto, también el de la transparencia y la rendición de cuentas, porque la verdad es que la corrupción en este gobierno se desparrama, porque todos los incentivos de la corrupción están ahí. Hay más discrecionalidad, hay más opacidad y hay menos rendición de cuentas y menos contrapesos, ¿no? Entonces, y parte del decretazo que salió es porque apenas se le rasca tantito a cualquier obra y brota la corrupción por todos lados, ¿no? Y que además de esas 2 cosas, 3, un programa importante alternativo, porque en el 2021 mucho fue el voto contra lo que está sucediendo, ¿no? El voto reactivo, digamos. Tenemos que tener un programa que entusiasme a la sociedad, etcétera. O sea, el 21 no votaron por las alianzas. Y que muchas personas... Contra 4T. Exactamente, ¿no? Y que muchas personas digan, no solo, oye, estamos de acuerdo en lo que dicen, sino que se sientan parte, porque participaron, porque aportaron. Y muy importante, un solo candidato presidencial opositor o candidata. Una sola candidata o candidato opositor ¿Cómo ven único. Ustedes ahí a Movimiento Ciudadano, por ejemplo? Pues vamos fosfo, pues buscamos, pero mira, en la medida, en la medida en que la sociedad empuje, ¿no? En esa medida los partidos tendrán que reaccionar a eso. Entonces, ahorita está la idea, pero yo siento que es muy potente. Hay un ánimo unitario en la sociedad de decir, únanse para salvar. Y además, eso le va a ayudar a los partidos. Si la sociedad es el eje de la unidad opositora... O sea, ustedes no son partidos. Mira, ninguno de los que estamos acá está en las burocracias partidarias. Pero estuvieron, no están ahí. Sí, porque son importantes. O sea, para ganar tenemos que remar todos. Ahí tiene razón Marco Cortés. Tenemos que remar todos. Pero si la sociedad es el eje de la unidad, mejor. Y entonces la sociedad dice, aquí está este programa y además queremos que el candidato o la candidata opositora del 2024 salga por un proceso democrático, es decir, mientras las corcholatas le rinden culto al dedazo presidencial, porque va a ser quien defina la candidatura presidencial. Aquí hay un procedimiento democrático y va a haber elecciones primarias para elegir a la candidato o candidato. Imagínate la legitimidad. O sea, habría elecciones ustedes. Pero Marco no quiere elecciones, Marco nos quiere lleva un poco, encuesta. Nos lleva un poco al 88, ¿no? Recuerda, en el 88... ¿Y sí? Con acá, estaba el dedazo presidencial. La corriente democrática rompe contra el dedazo presidencial pidiendo elecciones para elegir elecciones primarias, como estaban en los estatutos en aquel momento, para elegir al candidato o candidata. Y eso es lo que nosotros estamos demandando, que haya elección para candidato o candidata que tenga esa gran legitimidad.
ojalá... Pues a ver si convenzan acá, al PAN primero, porque ¿no? El PAN no quiere eso, el PAN quiere, bueno, o sea, vamos, encuesta, dicen ellos, pero el planeta es de gaso. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ahorita está organizándose, pero yo creo que el clamor ciudadano va a ser fuerte, ¿no? El problema de las encuestas, bueno, tú sabes, los primeros que dicen que las encuestas son una burda simulación son los propios dirigentes de Morena, porque ahí digamos que... Pero es la misma que hace el PAN. La tapadera del dedazo es la encuesta. Bueno, tratemos de trabajarlo, vamos a ver, pero tiene que ser un procedimiento democrático. Y yo aspiro a que convenzamos a los partidos. Bueno. En la medida en que participe más la sociedad y los ciudadanos se hagan oír más fuerte, en esa medida los partidos tendrán que... ser más reactivos a eso. Claro. Porque obviamente no digo que ellos quisieran tener según sus intereses, etcétera, que son legítimos, pero la sociedad puede hacerse escuchar y yo creo que la sociedad sí quiere una candidatura única o único del partido, porque permíteme, ya te dije que no me gusta mucho la comparación fácil, simplona entre México y Venezuela, pero hagámonos la pregunta, ¿por qué lleva más de 2 décadas el chavismo en Venezuela? Entre otras cosas, por la mezquindad de la oposición, porque la oposición fue sectaria, mezquina, etcétera, ¿no? Y entre la división de la oposición permitían al oficialismo, ¿qué hace el oficialismo? Utilizar todos los recursos del Estado para mantenerse, porque no hacen diferencia entre el Estado y gobierno, y usan todos los recursos del Estado para favorecer a su facción. Frente a esa realidad, cuando los dados están cargados, pues la oposición tiene que unirse. Ojalá que haya esa generosidad, esa altura de miras y poner el interés nacional por delante. Si eso hay, habrá una sola candidata o candidato único a la presidencia y ganaremos. Termino nada más diciéndote una cosa. En 2021, la oposición tuvo más votos que el bloque oficialista. Tuvo 2 millones más de votos que el bloque oficialista. El bloque oficialista tiene mayoría en la Cámara por la sobrerepresentación, pero tuvieron 2 millones de votos menos. Por eso el nerviosismo que tienen... Hoy estuvo muy civilizado el presidente, lo que bueno, no siempre está así, pero en las redes sociales se dejaron venir los bots y todos, porque evidentemente les preocupa que la oposición se una y que les disputemos el 24 el rumbo de la nación a la corcholata que obtenga la gracia del índice presidencial. Mil gracias, querido Fernando Blauzarán. Se nos va el tiempo. Seguimos en contacto y bueno, pues veremos qué pasa. Muchas gracias, Fer. No, gracias. Encantado de estar contigo. Gracias. Al contrario, 8:53. Regresamos. Vámonos.